Perfecto, se inició con la grabación. Ingeniero López, adelante, por favor. Buenas noches con todos los presentes, estimados colegas, siguen por las redes en el capítulo de Ingeniería de Ingeniería Electrónica del Colegio Departamental de Lima. En esta oportunidad le damos una cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy tenemos un tema que es un webinar respecto a la seguridad eléctrica para construcción, especialista Carlos Díaz Neira, coordinador del CTN 151, Centro de Datos y Ambientes de TI del INACAL. Voy a hacer mención del ingeniero especialista Carlos Díaz Neira. Es un especialista con amplia experiencia en soluciones tecnológicas, especializado en el diseño y construcción de data centers, liderado proyectos de sistemas de protección eléctrica para sectores como telecomunicaciones, minería, tecnología de información. Además es conferencista y capacitador en temas de data centers y TICs en eventos nacionales e internacionales y colabora activamente con los comités técnicos de INACAL en Perú como representante en el ISO, el IS, en temas de sostenibilidad y normativas para data centers, ¿no? Entonces, haciendo esta pequeña introducción, le damos la cordial bienvenida al ingeniero Carlos Díaz Neira, sin antes comentarles acerca de la información para poder solicitar su certificado. Van a poder tener información en el chat de la sesión, en el cual pues están los costos del certificado digital, es opcional, la forma de pago también aparecen ahí, y es importante enviar el voucher de pago y la ficha de inscripción al correo inscripcioneselectrónicas@ciplima.org.p, en la cual pues van a poder hacerse acreedores pues de su certificado, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, demos paso pues al ingeniero Díaz Neira. Carlos, ¿regularas la sesión? Buenas noches. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos, nuevamente contigo. Entiendo que eres un especialista y esta vez pues esperemos que todos nuestros cibernautas, todos los que nos siguen por las redes, pues puedan disfrutar y puedan Ok, Jorge, gracias. de provecho Muchas para gracias. minería e industria. Muchas Ok, gracias. gracias a Adelante, ti. Carlos. Perfecto, Bien. Jorge, gracias. Bueno, muy buenas Con noches a todos, todos ustedes. disculpe que lo Siempre interrumpa. dando las gracias Ingeniero al Carlos, capítulo. Sí, sí. disculpe que lo interrumpa. Buenas noches con todos, estimados participantes. Recordarles que la sesión cuenta con un espacio de preguntas y respuestas para los que tengan alguna duda, alguna consulta en el transcurso de la exposición del especialista. Dejan ahí sus preguntas y ya al finalizar se las estarán respondiendo. Bueno, sin más, nada que decir, le devuelvo el pase, ingeniero, para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Ok, gracias, Winton. Muchas gracias. Bueno, como decía, agradecer al capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, por la invitación nuevamente hacia mi persona para poder participar en estos webinars, ¿no? El día de hoy, bueno, vamos a ver el tema de seguridad eléctrica en la construcción, minería e industrias. Y como bien dijo el ingeniero Jorge López, bueno, yo soy especialista, digamos, en todo lo que es seguridad eléctrica, tanto para residencial, comercial, industrial. Es donde hice mis pininos. Y de ahí, bueno, empecé a ver también el tema paralelamente junto el tema de la protección eléctrica, es un poco más direccionados a telecomunicaciones y equipos electrónicos y de emisiones críticas. Y actualmente, bueno, ya estoy ya con más de 15 años abocado al tema de lo que es todo lo referente a infraestructuras de tecnología de información y comunicaciones, y específicamente en el tema de los centros de datos, ¿no? Como diseñador, auditor en todo lo que es tema de data center. Bueno, un poco vamos a recordar, como dije, ¿no? Fueron mis pininos el tema de la seguridad eléctrica, ¿no? Pero lo sigo viendo muy, no tan de cerca, pero también en el tema de los centros de datos y estos tipos de ambientes
salas técnicas especiales, se ve también el tema de seguridad eléctrica, ¿no? Solo que ahí vamos un poco más al tema de, digamos, lo que son el air flash, ¿no? Cómo eh, se mitiga este tipo de eventos en los centros de datos, ¿no? Pero vamos a tocar esta parte que también es interesante, ¿no? Vamos a empezar con el tema de seguridad eléctrica en edificaciones y luego vamos a ir avanzando a lo que es la parte construcción, industrias, minería, ¿no? Y vamos allá con la parte final, ver un poco de cómo se puede mitigar el tema de la seguridad eléctrica abocado a estos tipos de instalaciones especiales, llamémosle así, ¿no? Entonces, bueno, en la actualidad nos encontramos, como dice en esta introducción, ante noticias que dan cuenta de siniestros tales como incendios que vienen ocurriendo en edificaciones, ¿no? Y esto tiene un asidero. Si le preguntamos a nuestros amigos de Rojo, a los bomberos, ellos van a decir, creo que de cada 10 eventos que van a un incendio, en su gran mayoría es por el tema de las deficiencias en las instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, estas eventualidades, pues lógicamente van a causar pérdidas de materiales, ¿no? En cuanto a vidas humanas, eh, digamos, pérdidas de estas es muy esporádico, pero sí, digamos que deja ciertas lesiones, ¿no? Como tema de electrocución o quemaduras, como vemos en la foto, ¿no? Eh, He tratado de ser un poquito más sutil para poner las fotos, porque hay fotos que realmente son muy dramáticas, ¿no? Y que normalmente siempre lo ponía cuando editaba cursos de seguridad a las empresas, a su personal, un poco para que tomen más conciencia, les ponía esas fotos dramáticas, como dije, ¿no? Por no poner otro término que es muy, vaya a herir la susceptibilidad de las personas, ¿no? Entonces ocurre esto, ¿no? Estos tipos de problemáticas por malas instalaciones eléctricas, no solo en edificaciones como viviendas o residenciales, sino en todo tipo de edificaciones, ¿no? Esto también puede ocurrir en una planta industrial, eh, en el tema de minería, ¿no? Y lógicamente también esto ocurre, y hay casos, ¿no? Muy sonados en el tema de los centros de datos, ¿no? A pesar que sabemos que los centros de datos pues cuentan con, dentro de lo que es el tema de seguridad como tal para el centro de datos, se toca el tema de la protección contra incendios, ¿no? Pero también ocurre esto en aquellas edificaciones que están alojando algún ambiente de TI, ¿no? Y no tienen este tipo de protección, ¿no? Que en nuestro medio es su gran mayoría, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de los siniestros? Hay estadísticas confiables donde la mayoría de estos siniestros se generan por cortocircuitos, debido a las deficiencias de esas instalaciones, como mencionamos en un momento. Y las causas principales, yo creo que en su gran mayoría es el incumplimiento o el desconocimiento de las normas y estándares con respecto a todo lo que tenga que ver con seguridad, con específicamente seguridad eléctrica, ¿no? Hay mucho desconocimiento, ¿no? Y es más, mucho personal inclusive está inmerso en el tema de su día a día hacer implementaciones de instalaciones eléctricas, también van por ese camino, incumplen las normas y estándares, ¿no? Tendrán todo un despertiz dentro de cómo se debe hacer una instalación eléctrica, o sea, la implementación, pero desconocen el tema normativo, ¿no? Y por aquí viene pues, uno de los grandes problemas, ¿no? Lo otro, como decíamos, la sobrecarga de las instalaciones, ¿no? Eh, Tal vez por malos diseños o porque son instalaciones, si nos vamos al primer punto, ¿no? Por ahí es incumplimiento, ¿no? Entonces, son instalaciones que no tienen, o, digamos, eh, ante el incumplimiento de las normas no van a brindar las bondades que necesitan o los requerimientos que necesitan estas instalaciones, ¿no? Y entonces comienzan
en un toma corriente o una instalación comienzan a sobrecargar, sobrecargar. La falta de mantenimiento es otro de los grandes problemas. No tenemos esa cultura en nuestro país con el tema del mantenimiento. Se hacen los diseños, la implementación, pero nos olvidamos del mantenimiento. Y ahí tenemos que hacer mea culpa todos, ¿no? Porque si yo ahorita les pregunto, en estos momentos, ¿quién hasta la actualidad ha hecho mantenimiento en las instalaciones de sus hogares? Yo creo que hasta me puedo incluir, todos levantamos la mano, que no hemos hecho, ¿no? Y eso, como dije, por falta de esa cultura que no tenemos, ¿no? El mal estado, la precariedad y antigüedad de las instalaciones eléctricas, ¿no? Y lógicamente el tema de los usuarios, ¿no? Si gente que se supone son los especialistas haciendo este tipo de implementaciones desconocen las normativas, imagínense, pues, ¿qué le podemos pedir a los usuarios, ¿no? Pero deberíamos hacerlo, ¿no? El tema de las responsabilidades sobre las instalaciones eléctricas en las edificaciones, lógicamente, en nuestro centro de labor debería recaer en la máxima cabeza o autoridad de nuestra organización. Y nosotros también, como usuarios, también tenemos responsabilidad, ¿no? Y lógicamente los entes respectivos, ¿no? Y correspondientes, cada quien en, digamos, en la función que le compete. Malas prácticas, ¿no? Eh, a veces lo que muchos quieren en el caso por parte del usuario es, bueno, yo lo que quiero es que, por ejemplo, en mi foco prenda o que yo pueda conectar mi radio, mi celular para cargarlo, ¿no? Eh, si eso me brindas, para mí está perfecto, ¿no? Pero realmente, ¿y la seguridad? Entonces, la seguridad siempre está presente, ¿no? Y esto yo siempre lo tengo bien marcado porque lo aprendí mucho en las minas, ¿no? En la mina la seguridad es A1, ¿no? Y entonces, y bueno, y en otros tipos de clientes también, ¿no? Operadores de telecomunicaciones potenciales, también el tema de seguridad. Lo mismo en empresas eléctricas, ¿no? Quienes están, digamos, el tema tienen tema de generación, transmisión. Entonces, en esas empresas también la seguridad es uno, ¿no? Cuando va a sus campamentos, ¿no? O a sus instalaciones, ¿no? Pero eso también debe ir bajando hasta lo que somos nosotros los usuarios, ¿no? La mala ubicación de los tableros. Cuando hacía, como dije, acá empecé mis pininos profesionalmente y cuando hacíamos supervisión y no solo a viviendas, hasta empresas en sus oficinas que nos convocaban, ¿no? Y preguntábamos, ¿dónde está el tablero? Y lo encontramos el tablero en, como ven acá, ¿no? En el caso de algunas viviendas, metido dentro de los reposteros, ¿no? Si para poder abrir el tablero primero teníamos que sacar las tazas, los platos, etcétera, ¿no? Y en las oficinas o en muchas empresas lo tenían donde guardaban, digamos, sus documentos, ¿no? Los files, ¿no? Teníamos que sacar todos esos files para poder encontrar el tablero, ¿no? Entonces, cosas que no van. Y no solo, y ahora inclusive actualmente que estoy en el mundo del tema de data center, también cuando hemos hecho, digamos, inspecciones, eh, hemos encontrado, pues, no realmente es un data center, pero son ambientes de TI, ¿ok? Y igual encontramos inclusive el tema de las llaves debajo del piso técnico, ¿no? O sea, pero son cosas de locos, pero ocurren, ¿no? Acá, como dice, se ha violado todas las normas y estándares habidas y por haber, ¿no? O sea, acá no hay incumplimiento del Código Nacional de Electricidad, ni en ninguna de las normas técnicas peruanas con respecto al tema de vinculados a la seguridad eléctrica, ¿no? Se han violado todos, ¿no? Porque esa tabla no es un cuadro o un tablero eléctrico, ¿no? Y
no están protegidos, ¿no? O sea, está a disposición hasta de, digamos, de nuestros hijos pequeños, ¿no? Que pueden, por curiosidad, meter la mano ahí y van a sufrir eh, una eventualidad, ¿no? Un choque eléctrico, ¿no? Una electrocución y está en juego su vida. Entonces, esto no podríamos avalar, ¿no? Esto menos tampoco, ¿no? Este tipo de instalaciones. Acá hay la inseguridad al 100%, ¿no? Entonces, ¿cómo se evita estas cosas? Estas cosas debemos evitarlo nuevamente con el marco normativo, con el cumplimiento y el conocimiento a cabalidad de las normas y estándares, ¿no? Como las que hemos mencionado hace un momento, ¿no? El Código Nacional de Electricidad y las NTP respectivas sobre el tema. Entonces, necesitamos qué cosa? Necesitamos que profesionales y técnicos conozcan dentro del marco legal. Y en especial, lógicamente, quienes están abocados a este tipo de labores, ¿no? Como son ingenieros, proyectistas, consultores y, lógicamente, instaladores, ¿no? Deben de conocer las normativas y los estándares sobre el tema. Y esto, la dolencia del desconocimiento de los estándares es, ahora que yo pertenezco a un comité, bueno, dos comités técnicos, uno nacional aquí en Perú y el otro, el internacional de la ISO y SC, veo que el desconocimiento de las normas y estándares por parte tanto de los profesionales como de los técnicos es porque, digamos, dicen, ah, las normativas cuestan, ¿no? Y entonces, no, mejor para qué voy a gastar? Y no lo ven como una inversión para la mejora de de sus labores. Y por el otro punto, digamos, es en el sentido de que los entes rectores en cuanto al desarrollo de normativas también tienen que hacer mea culpa, porque lamentablemente lo que hacen es, de una vez que se desarrolló la norma, ya está a disposición de la sociedad, no hacen mucha difusión. Y entonces falta mucho el tema de sensibilizar a la sociedad. Y ahí están metidos todos, no solo los profesionales, los técnicos, sino todo hasta el usuario, ¿no? Entonces debemos hacer esto. Y eso es lo que he aprendido en estos casi 4 años que tengo como miembro de estos comités, que lo que venimos haciendo es eso, lógicamente en el tema de data center, ¿no? Sensibilizar, socializar, ¿no? Entonces, ahí, como digo, los entes rectores tienen también que hacer media culpa, ¿no? El alcance del código, pues lógicamente el código es como, digamos, eh, la Biblia, ¿no? En estos temas, ¿no? Entonces debemos de cumplir, pero para cumplir tenemos que tener el conocimiento del Código Nacional de Electricidad, ¿no? Entonces, sobre este tema, para el tema de viviendas y ciertas edificaciones, el código habla del tema de los conductores, el te habla de la puesta a tierra, entre otros temas más, ¿no? Que es importante que se conozcan, ¿no? Entonces, para el proceso de las instalaciones, por ejemplo, interiores, la utilización de conductores eléctricos con sección no menor a 2.5 milímetros, ¿no? Eso está en la sección 070, el tema de la puesta a tierra que está en la sección 060, importante el tema de la certificación, la verificación y certificación, ¿no? Y el mantenimiento de estos tipos de instalaciones, ¿no? Donde el código nos da todas las pautas en la sección 040, ¿no? Y todo lo que esté enmarcado en el Código Nacional de Electricidad y que tenga vinculación con respecto a las instalaciones eléctricas.
Otro tipo de, digamos, normativas, como lo que brinda el Ministerio de la Producción a través del Reglamento Técnico de Conductores Eléctricos, ¿no? Las normas técnicas de INACAL, ¿no? Tanto para el tema de seguridad eléctrica, el tema de puesta a tierra. INACAL también brinda normativas, ¿no? Hay un comité que ve estos temas, todo lo referente hacia la parte eléctrica, como por ejemplo la NTP, la 370, ¿no? Que habla de la acreditación de los instaladores. Esto también es importante el desarrollarlo, ¿no? Lamentablemente, mm, podríamos decir que no se tiene a veracidad una mano de obra calificada, ¿no? Y esto es por ciertas deficiencias en otros países. eh, Así, bueno, digamos, yo soy un electricista, ¿no? Por ese simple hecho yo puedo hacer eh, una instalación a un cliente, ¿no? Ahí hay todo este mecanismo en el cual son, para decir que son personal calificados y, actual, y, y que están acorde con los conocimientos de las normas y estándares, eh, están acreditados ante un ente rector, ¿no? Y tienen, cuando van a un cliente, el cliente le pide el photocheck y ahí tiene un código. El cliente puede entrar a través de su computadora y verificar, ¿no? Si el código que está en el photocheck, ¿no? Es la persona y realmente está registrado y es persona, digamos, es mano de obra calificada, ¿no? Y como también mencionamos el tema de la certificación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, la selección e instalación de equipos, el tema de los insumos y materiales, como el tema de enchufes y tomacorrientes, cuáles son los que realmente deberíamos encontrar en las edificaciones, las que están dentro del marco de la normativa y los estándares, ¿no? Y todavía encontramos en todo tipo de edificaciones enchufes y tomacorrientes que no son los adecuados, no cumplen las normas, los estándares actuales. Lógicamente, la elección de los materiales, trabajar con materiales que estén dentro del marco de las normativas. Entonces, estos materiales deberían de ser, digamos, que cuenten con una ficha técnica. Si tienen certificación, mucho mejor. No usar materiales pues que a la larga nos van a dar mucho más problemas y nos van a generar inseguridad, ¿no? Y van a poner en riesgo a nuestros seres queridos en nuestras viviendas, en nuestro centro de labores, a nuestros compañeros y nosotros mismos. Son los riesgos eléctricos en una edificación. Los riesgos eléctricos, digamos, en una edificación son varios. Eh, Van a ocurrir cuando la electricidad tiene contacto con nuestro cuerpo, ¿no? Lo que va a ocasionar lesiones que pueden ser leves o graves, dependiendo de ciertos factores, ¿no? De la tensión, el tiempo que vamos a estar, que estamos expuestos, ¿no? Entonces, eso nos va a generar, pues, esas lesiones o bien leves o graves, ¿no? Como pueden ser quemaduras, ¿no? Como lo que vimos en la foto, ¿no? Y hay otras que son mucho más, eh, digamos, mucho más graves, ¿no? Entonces vamos a sufrir una descarga o un choque eléctrico, ¿no? Y eso nos va a llevar, pues, a los tipos de contactos, ¿no? Hay el directo y el contacto indirecto. De alguna manera vamos a estar relacionados
con la energía, ¿no? Entonces, son peligrosos. ¿Y cuáles van a ser esos factores que van a intervenir en ese paso de la corriente? ¿No? Entonces, se va a producir la corriente o la energía sobre el cuerpo humano, o sea, ¿no? Y va a depender de una serie de factores, ¿no? Como la intensidad de la corriente, el tiempo en contacto o paso de esta corriente, la tensión, la resistencia, lógicamente, la resistencia que tenemos nosotros, ¿no? La resistencia de nuestro cuerpo, ¿no? Eh, la trayectoria, etcétera, ¿no? Son, digamos, eh, factores que van a influenciar, ¿no? En estos, en un riesgo eléctrico, ¿no? Entonces, en cuanto a la intensidad, va a determinar la gravedad de las lesiones, ¿no? Y acá hay un cuadro, ¿no? Digamos, eh, esa intensidad de corriente y dependiendo de la magnitud de esa intensidad de la corriente, eh, ¿cuáles podrían ser esos efectos fisiológicos que la persona, digamos, va, va a poder mostrar como, como síntomas, ¿no? Entonces, normalmente estamos hablando de miliamperes, ¿no? Entonces, en esta tabla nos muestra esas intensidades y cuáles son esas sensaciones, ¿no? O sea, que el organismo o la persona va a empezar a sentir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de entre 5 a 10 miliamperes, eh, son el tema de calambres. Entre 10 y 25 contracciones musculares. Entre 25 y 40 lógicamente, ya el riesgo ya es mucho más peligroso, ¿no? Hay el tema de la tetanización. Lógicamente, ya por encima de eso, pues ya comienza el tema, como bien ahí, el tema de las quemaduras, ¿no? Entonces, a esto hay que tener, digamos, mucho cuidado, ¿no? ¿No? Porque eso de que, por ejemplo, hay entre 5 y 10 o hasta 15 vamos a sentir no solo calambre, una sensación digamos, de como que algo nos picara, ¿no? Y queremos rascarnos, y inclusive se puede sentir la sensación de adormecimiento. Entonces, el tema del tiempo al que estamos expuestos a la energía, ¿no? También es otro de los factores que va a influenciar. Y entonces vamos a tener el tema de las causas de la electrocución. Como he dicho, hay dos: el contacto a través de un contacto directo y el contacto indirecto. El directo es porque estamos, como vemos en la foto, eh, eh, estamos directamente expuestos a a la corriente. Y el indirecto es porque vamos a tener ese contacto, digamos, con la energía o la corriente, pero a través de otro medio, como el que vemos ahí. Es a través de ese equipo, no como en el caso anterior, que es directamente porque estamos tocando las líneas vivas, ¿no? En el segundo caso, en el contacto indirecto, es ese equipo, digamos, se ha energizado y al tocarlo nosotros, o sea, la corriente pasa a nuestro cuerpo y es donde vamos a tener ese riesgo eléctrico.
Entonces, ¿qué cosa es ese riesgo eléctrico? Es la posibilidad que tiene toda persona, ¿no? Con el uso de la corriente y se va a ver afectado. Las causas, acá le he puesto por acciones inseguras. Debido a esas acciones inseguras, pueden ser porque intervienen en equipos energizados sin autorización, no utilizan elementos de protección, ¿no? No usan equipos de maniobra o herramientas aptas para hacer instalaciones eléctricas. Esas herramientas no tienen, digamos, eh, medios de aislamiento o usan los equipos y sus herramientas en malas condiciones. O podríamos decir, como decíamos en Mina, son truchas, ¿no? Y entonces no ofrecen, lógicamente, ningún tipo de seguridad. Entonces, esas herramientas, siempre, antes de utilizarlas, debemos verificar en qué condiciones se encuentran. Otra causa insegura es, digamos, no se respeta la distancia de la seguridad o por el tema de sobrecarga. Y las condiciones inseguras, que son estados de las instalaciones o equipos existentes en el lugar de trabajo que se apartan de la norma. No cuentan con las aislaciones, o tienen aislaciones insuficientes o están dañadas. Eh, no hay el tema de la puesta a tierra como medida de seguridad. O esta puesta a tierra no brinda las medidas, o sea, se puede tener, pero no brinda las medidas de seguridad, porque ya están, digamos, en un rango fuera de, digamos, ya cruzó la línea de lo que indica las normativas y estándares, ¿no? Como lo que dice el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Entonces ya no nos brinda la seguridad. Y las condiciones inseguras son circuitos sobrecargados, dispositivos de protección inadecuados, falta de protección diferencial, falta de señalización, falta de equipos, etcétera, ¿no? Ahora que veo falta de protección diferencial, eso me hace acordar en los años que veía mucho más estos temas, eh, las deficiencias que cometían en su momento aquellas personas que iban a hacer las inspecciones, ¿no? Por parte, bueno, en la municipalidad, ¿no? Para obtener el tema del certificado de seguridad, que era un requisito, creo que hasta ahora sí, como un requisito para el tema de la licencia de funcionamiento, ¿no? Y me hace recordar en aquel momento los inspectores decían, bueno, eh, a todas las instalaciones no les obligaba el tema del diferencial. Decía, "Ah, si la instalación es tipo comercial, pero, y es más, hacía una clasificación de qué tipo de instalación comercial era, o sea, para obligarles el uso del diferencial. Y lo mismo hacían con el tema de la puesta a tierra. Ahora veo que han cambiado, ¿no? Ahora sí hacen cumplir lo que está en las normas y estándares, ¿no? Con lo que dice nuestro código. Toda instalación eléctrica debería tener el protector termomagnético, protector diferencial, el sistema de puesta a tierra y la protección contra las sobretensiones. Aunque el último también lo están dejando, no lo están obligando, a pesar que está en el código, está en las normas.
¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar el riesgo eléctrico? Las medidas preventivas son varias, ¿no? Instalaciones inadecuadas, materiales que no son certificados y la falta de protecciones. Entonces, como medidas preventivas hay que tener en cuenta, asumamos que a la hora de que se va a hacer, digamos, una labor, pues tengamos simplemente que todos los cables están energizados. Hay que evitar esas famosas reparaciones provisionales y no colocar, por ejemplo, cables sobre cerca de superficies calientes, superficies húmedas, entre otros, que eso también son riesgos muy latentes. Entonces, la protección frente a los contactos directos, hay el directo e indirecto, como ya habíamos mencionado, entonces para cada uno tiene el tema de su protección, ¿no? De lo que ya se han mencionado en las láminas anteriores, ¿no? Hemos hablado del tema termomagnético, diferencial, la puesta a tierra. Entonces, en el caso de para ese contacto directo, lógicamente, la idea es, ante un contacto como ese, pues cortar la energía, ¿no? Entonces, para eso tenemos esos mecanismos, esos elementos que nos van a brindar la seguridad y protección hacia nosotros. Esto evitemos la autoconstrucción. Dejemos a los especialistas que hagan los diseños de las instalaciones eléctricas. Dejemos al personal calificado que hagan las instalaciones, las implementaciones de esas instalaciones eléctricas. No lo hagamos nosotros. Nosotros, bueno, como persona común y corriente, por decirlo así, no son los expertos, no conocen las normas, no conocen los estándares. Entonces, aprendamos de esa cultura de que siempre la seguridad está ante todo. Entonces, si queremos brindar en nuestro hogar seguridad, entonces que no nos vayan a hacer estas labores de el diseño de nuestras instalaciones y la implementación sean personal idóneo y calificado. Tampoco vayamos, pues, yo sé que estamos en una época complicada económicamente, donde nuestros bolsillos están golpeados, pero siguiendo con esa cultura de seguridad, no usemos pues productos de mala calidad. Hay un dicho que dice lo barato sale caro, ¿no? Entonces, aprendamos ese dicho. Si realmente queremos, si queremos a nuestros seres queridos, brindémosles seguridad. Y lo mismo en nuestro centro de labores, queremos estar en un lugar seguro, entonces también hagamos cumplir la responsabilidad por parte del empleador. Y esto lo tratemos de evitar. Evitemos esto. Entonces, si vemos esto también, algún cable ya dañado, ese cable ya cumplió su ciclo.
Entonces, cambiemos. No sigamos con esa cultura, ¿no? Que se tiene, bueno, cuando cambiamos esto o cuando le damos de baja, bueno, cuando explote, ¿no? Y acá cuando le vamos a dar de baja, bueno, pues cuando ya ocurra algo grave, ¿no? O sea, por esta deficiencia o ocurrió un incendio o alguien falleció producto de una electrocución. No, ahí recién no. A la mínima deficiencia que tengan todos los elementos o componentes de una instalación eléctrica, hagamos el cambio respectivo. Esto también es algo clásico que vemos no solo en nuestro hogar, en todo lugar. Cables sin la debida protección no están dentro de canalizaciones. Bueno, también esto es deficiencia y la responsabilidad por parte de los entes rectores. Y esto lo vemos día a día y lo seguimos viendo. No respetan la distancia de separación que está en las normas y estándares, porque los entes rectores no cumplen su función. Empezando por las municipalidades. Ellos son los que tienen que ver, pero no lo cumplen por muchos factores. Los criterios de la seguridad en las instalaciones eléctricas. El interruptor termomagnético, que es el que va a proteger, eh, dentro de lo que es una instalación eléctrica, va a proteger el cableado. Lo va a proteger específicamente de dos puntos, de cortocircuitos y sobrecargas. Para eso va a servir este tipo de dispositivo, el que debe estar instalado donde dicen las normas y estándares, no donde a nosotros se nos ocurre. Entonces, ese dispositivo debe, digamos, para su dimensionamiento debe estar en concordancia con el cableado, con ese circuito que va a estar protegido por este dispositivo. Debe tener una relación. Ok. Entonces, esa relación, lógicamente, lo vamos a ver por aquí. Y estos tipos de dispositivos deben estar acorde a lo que dicen las normas y estándares, como acá nos está indicando la norma técnica peruana, ¿no? Y que tiene como referencia a una IEC. Entonces, ¿dónde deben estar ubicados? En un cuadro o en el tablero eléctrico, no en otro sitio. Ahí deben estar. ¿Quién manda eso? Las normas y estándares. Ahí es donde debería estar ubicado. Lógicamente, la implementación debe ser adecuada.
porque también ahí vienen los grandes problemas. El diseño puede ser perfecto, pero ¿dónde ocurre o dónde se rompe, digamos, el hilo y comienza a aparecer el riesgo de la inseguridad en la mala implementación? Y he visto muchos tableros donde no entra un alfiler, pero ahí le siguen, no sé cómo han hecho y le meten ahí las llaves, ¿no? Y no hay ni para poder hacer un mantenimiento, todo está apretado. Que si quieres cambiar una de estas llaves térmicas, solo por hacer ese cambio se desarma todo. Sacas una llave y solito se desarma el resto, se van saliendo los cables porque están. Entonces deben de tener, se debe hacer una buena instalación, una buena implementación. Tiene que tener ese tablero la holgura para ese mantenimiento. El interruptor diferencial. ¿Cuál es la función del interruptor diferencial? O el objetivo es proteger la vida humana. Entonces, este señor va, de alguna manera, va a censar, ¿no? Ciertas fugas y entonces va a actuar y va a abrir el circuito y cortar la energía. Entonces nos va a proteger. Y también debe estar enmarcado en cuanto a lo que es normas y estándares. Debe estar dentro de lo que indica la normativa. También dónde debe estar ubicados. ¿Ok? Entonces, este tipo de protectores, digamos que eh, para el caso el tiempo, edificaciones como viviendas, esas debe ser de 30.000 amperes. Hay otras capacidades, pero son para otro tipo de aplicaciones. La manera de cómo se debe instalar esto y que nos brinde una seguridad. Lo otro es el tema de la puesta a tierra, ¿no? Felizmente, gracias, en estos momentos ya no es el patito feo, ¿no? Antes lo veían como el patito feo, ¿no? No, para aquí el tema de la puesta a tierra, ¿no? Hoy en día ha tomado una gran predominancia el tema de la puesta a tierra. Entonces, nos vas a proteger y nos va a salvar la vida. Pero para el tema de la seguridad eléctrica, tiene que estar en conjunto con los otros elementos. Ya para el tema de protección eléctrica es otra cosa. Para el tema de seguridad eléctrica, nuestro sistema de puesta a tierra tiene que estar dentro del marco del Código Nacional de Electricidad, de las NTP respectivas para este tema, pero ya lo que es protección eléctrica tiene otros parámetros. Supera lo que dice el código, pues la aplicación es otra. Entonces, una buena puesta a tierra
enmarcado en las normas de seguridad eléctrica. Porque lo que va a brindar es eso, la seguridad de las personas, luego la protección de las instalaciones y lógicamente el tema de la compatibilidad electromagnética, ¿no? Bueno, más que seguridad de las personas, la seguridad de los seres vivos, porque no solo va a proteger a las personas, sino va a proteger, digamos, a los seres vivos, porque el tema de puesta a tierra se puede aplicar, digamos, en zonas rurales, ¿no? Donde, por ejemplo, allá la gente tiene la costumbre de criar, pues, su ganado, ¿no? Entonces, esos ganados están, digamos, eh, dentro de un cerco, que, ¿no? Y entonces, ahí también trataría el tema de la puesta a tierra. Es otra aplicación. Tema de los tomacorrientes, ¿no? Entonces, para esto, a tener en cuenta criterios de diseño de esos circuitos, pero estos deben estar dentro del marco de las normativas. Y en este caso, dentro del marco del Código Nacional de Electricidad, donde da todos los parámetros a contemplar, ¿no? Acá hemos puesto uno de esos parámetros, ¿no? Y el tema de también que esté dentro del marco de la NTP. Entonces, ¿cuáles son los tomacorrientes que están normados y que deberíamos de encontrar en una instalación? Entonces, a tener en cuenta esto, ¿no? El que debíamos encontrar es como el que vemos, en este caso, tanto el primero como el segundo, ¿no? Ya hay edificaciones donde ya no se encuentra pues eso de espigas planas, todos como debe ser, ¿no? Lo que llaman el tema Chuco, donde el del centro es tierra, ¿no? Ok, vamos ahora con el tema de seguridad en la construcción, minería e industrias. ¿Qué cosas se ve acá? ¿Y qué deficiencias podríamos encontrar y cuáles serían las medidas preventivas o soluciones? Entonces, sabemos que bueno, yo le llamo SAI o sitios, ¿no? Entonces, estos sitios de construcción, de minería e industrias son lugares de trabajo peligrosos debido a la presencia de diversos peligros y entre ellos el tema de los riesgos eléctricos. Aquí, en este tipo de lugares, la problemática es mucho mayor. Los peligros eléctricos son mayores versus el tema de residencial, ¿no? Y entre esos hay o sea, digamos que entre construcción, minería e industrias, yo no podría decir en dónde hay más peligro. Eso va a depender de muchos factores, ¿no? Porque en el tema de construcción, los peligros sí son latentes. En minería, dependiendo la labor que se vaya a hacer. Y en las industrias, va a depender mucho tanto de la magnitud de esta industria o de esa edificación llamada industria.
Y hay estadísticas, ¿ah? Da por entes que conocen el tema, ¿no? Lo que estamos mencionando ahí, y donde hablan, pues, la mortalidad debido a esos peligros eléctricos ha alcanzado hasta un 44%. Y el que más, o sea, digamos, de todas esas industrias, y la que tiene más, digamos, más porcentaje de, digamos, de latente con respecto a estos tipos de riesgos, eh, y que lo contemplan los señores de la NFPA, es el sector construcción, ¿no? Donde esa mortalidad ha sido debido a esa exposición hacia la energía eléctrica. Entonces, en estos tipos de SAIS, urge y es prioridad la seguridad, no solo en el tema eléctrico, sino la seguridad en general. Pero el tema eléctrico tal vez esté, digamos, liderando esa mortalidad en cuanto al tema de la inseguridad. Entonces, como digo, va a haber mucho, va a depender muchas cosas, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, que, como le digo, yo he trabajado bastante en el tema de minería, porque han sido mis clientes, igual con el tema de las industrias, ¿no? Entonces he visto muchas deficiencias y los riesgos latentes. En el tema de minería, como dije hace un momento, transcurso de la presentación, ahí se tiene la seguridad a uno. En el tema de industrias, dependiendo qué industria es, podría decir que algunas están muy cercanas en el tema de seguridad con respecto a lo que es minería y otras uh, son campeones o lideran la inseguridad, ¿no? En el tema de construcción hay bastante inseguridad, al menos en el tema eléctrico hay bastante inseguridad. Y eso es porque he percibido mucho de que en el tema de construcción, digamos que se trabaja, y bueno, eso también va a depender de la, digamos, la visión que tenga la empresa constructora, ¿no? Con respecto a su personal y muchos factores más. Eh, en el sentido de que se trabaja mucho en el sector construcción con el tema de instalaciones provisionales, ¿no? Y entonces, como son provisionales, pierden la focalización el tema de seguridad. Es lo que yo he percibido en su momento, porque ya mucho tiempo que ya no veo el tema de la seguridad eléctrica en estos tipos de sectores. Ahora lo estoy aplicando hacia el tema de SAIS, pero SAIS de telecomunicaciones y cómputo, ¿no? Como son un centro de cómputo o un SAIS de telecomunicaciones, como podría ser una estación base celular, satelital, microondas, etcétera, ¿no? Hasta ahí lo aplico el tema de seguridad eléctrica, ¿no? Seguridad y riesgo eléctrico, ¿no? Entonces, el trabajo eléctrico es un aspecto esencial de los proyectos de estos tipos de sectores. Em, y también puede ser increíblemente peligroso si no se realizan las correcciones. Hay que comprender y mitigar los riesgos eléctricos, que es crucial para la seguridad de los trabajadores, mayormente en este tipo de obras. Eh,
Los riesgos más comunes que encontramos en este tipo de sites, sea en el sector construcción, en el sector minería y en el sector industrias. Uno es el tema, digamos, con respecto a las líneas eléctricas, ¿no? El acercamiento, ¿no? Y que no se cumplen o no se toman en cuenta las distancias donde estamos trabajando con respecto a la distancia de estas líneas, ¿no? Y obviamente si son líneas aéreas, con mayor razón, y si son subterráneas también, pero no le brindan la importancia debida, ¿no? Entonces puede ocurrir estos tipos, digamos, un riesgo fatal. Entonces, las líneas, como dice, las líneas de energía o las líneas eléctricas representan un riesgo significativo para los trabajadores. Estas pueden provocar electrocución, quemaduras, entre otros, ¿no? En el sector construcción, a veces, eh, como no ven, no miden la distancia, y hay casos que han muerto muchos trabajadores, ¿no? Por el simple hecho de que rozó con la línea y se electrocutaron. En el sector minería, yo diría que si ha habido algún tipo de accidente, es un poco el tema de la confianza de quien está haciendo el trabajo, porque su confianza superó el cumplimiento de las normas y estándares, porque ese personal sabe de normas y estándares, pero le ganó la confianza. Entonces, soluciones con respecto a esto, ¿qué se debe hacer? Los trabajadores deben de conocer la ubicación de las líneas eléctricas y la distancia que se debe mantener. Entonces, se supone que quienes van a hacer el trabajo y cercanas a líneas de energía, como dije, tienen el conocimiento a la distancia que deberían estar. Entonces, previo a hacer el trabajo, se debe hacer la planificación, un antes de iniciar las labores. Se debería de hacer. Como digo, en minería sí se hace. Como regla general, los trabajadores, bueno, es una regla general, pero si no conoce, si este es en caso no conociéramos la distancia mínima permitida, ¿no? Pero si no recurramos pues a lo que dicen las normas, los reglamentos, o nos informamos de esto, ¿no? Entonces, como regla general, los trabajadores deben de mantener una distancia de al menos 10 pies de líneas de las líneas, ¿no? Y si el voltaje a tierra supera, digamos, 50 kilovoltios, deben permanecer a más de 10 pies de distancia, ¿no? Eh, la distancia va a ser mucho mayor dependiendo de la tensión o el voltaje, ¿no? En cuanto a equipos y cables dañados, ¿no? Las herramientas y equipos eléctricos dañados representan también una amenaza. Entonces, ante esto, ¿qué cosa hay que hacer? Los cables, por ejemplo, deben estar libres de grietas, cortes, ¿no? Para evitar riesgos. Eh, no debería haber, por ejemplo, o los enchufes con conexión a tierra también deben ser imprescindibles para los cables de extensión y todas las herramientas eléctricas que deben estar conectadas a tierra, al menos
las que tengan, digamos, el tema, hay que ver también el tema del doble aislamiento, ¿ok? Eso también es un tema importante. Cableado inadecuado y circuitos sobrecargados, también otro de los grandes problemas. O sea, son riesgos comunes que podemos encontrar. Ante esto, ¿qué se debería de hacer? Realizar evaluaciones periódicas. Y eso sí, deberíamos hacer como medidas preventivas. No solo dentro de esas evaluaciones o inspecciones periódicas, eh, como dije en un momento, en una buena planificación. Entonces, eso te va a llevar, digamos que cada trimestralmente podemos hacer esto, una inspección general de todo, pero también se puede hacer esa inspección, digamos, el día a día, porque vamos a hacer, si estamos haciendo un, digamos, algún tipo de labor o obra, lo que sea, eso vamos a hacer durante un tiempo programado y todos los días vamos a tener ese contacto eh, con el tema de la energía. Entonces, revisar el día a día. Entonces, ahí entra el tema de, podríamos decirle, a ver, ¿qué término le puedo poner? El tema de la administración del riesgo. Un poco ya lo estoy llevando a lo que es para el tema de los data centers, ¿no? El tema de la administración. Se administran infraestructuras, ¿no? Entonces, acá hay bonito, hay que hacer el tema de la administración. Entonces, dentro de esa administración, lo que se debe hacer es, se supone que hay un líder o una cabeza de ese grupo de trabajadores. Entonces, él debería de inspeccionar antes del inicio de labores en qué condiciones se encuentran, no solo el tanto el cableado, sino inclusive las herramientas, etcétera. O sea, hacer una inspección para detectar posibles riesgos e informar al personal antes de que vayan a hacer las labores. Entonces, el personal que debe hacer esta labor debe ser calificado, ¿sí? Y que esté autorizado para hacer esas labores respectivas. Otro gran problema es el tema de operación de equipos en condiciones húmedas. Entonces, ahí también hay un riesgo. Y en el sector construcción esto lógicamente es mucho más. A veces el cable está expuesto. El terreno está húmedo, ¿no? Porque se utiliza mucho el tema de hídrico en el sector construcción, ¿no? Y ahí está, por ahí está corriendo el cable, sin ningún mecanismo de protección. Porque ese cable no está, digamos, protegido por ningún tipo de canalización, sino está así tirado el cable, está expuesto. Entonces acá hay un riesgo latente. Entonces hay que ver esto. En cuanto ya a la seguridad para los trabajos con la electricidad en este tipo de instalaciones o sitios como los he yo estipulado, hacer un planeamiento de trabajo con anticipación, donde se debe definir si se va a trabajar con tensión o sin tensión, porque hay casos donde a veces no se puede desconectar. Tienes que hacer algún tipo de labor, pero lamentablemente no se puede hacer la desconexión de la energía. Entonces hay que tomar las medidas de precaución. Entonces la labor que va a hacer en este tipo de sites es con tensión o sin tensión.
Eso no quiere decir que porque no hay tensión, no me voy a tomar medidas preventivas, no, también, sino que le vamos a dar mayor auge a la que vas a hacer contención. Analizar los riesgos en el SAI y sus alrededores, garantizando que todas las condiciones de la labor y el entorno hayan sido identificadas, evaluadas y controladas. Definir equipamientos, herramientas y elementos de protección personal que se vaya a utilizar, que garanticen y que cumplan con el nivel de tensión al cual vamos a trabajar. Entonces, el personal tiene que ir con la vestimenta y con las herramientas acorde a la atención a la cual va a hacer alguna labor. Eh, verificar que quienes van a hacer esa labor, o sea, el personal, estén lógicamente capacitados, entrenados, autorizados. En el caso de si vas a hacer esa labor de atención, sin intención hay que cumplir ciertas reglas. Y para eso están las 5 reglas de oro. La que dice desconectar, prevenir, ¿no? Verificar la ausencia de detención, poner a tierra y en cortocircuito y establecer una señalización de seguridad, ¿no? Entonces, se tiene que cumplir esto. Y esto es para todo, no solo para lo que nos trae esta noche, ¿no? Solo para el sector construcción, minería y industria, no. Este es para todo. Inclusive el personal de las empresas de telecomunicaciones deberían de cumplir todo lo que estamos viendo, pero tampoco no lo cumplen. Por ejemplo, en España sí lo cumplen, porque en España son personal de telecomunicaciones, de las empresas de telecomunicaciones, pero en algún momento vas a trabajar con energía. Entonces pasas por una capacitación sobre el tema del riesgo eléctrico, que ella le llama el tema del riesgo eléctrico en instalaciones de telecomunicaciones. Es el nombre que le han puesto, ¿no? Pero pasan por esa capacitación. Y lo que estamos viendo lo cumplen. Porque al terminar el entrenamiento y capacitación, obtienen la certificación. Si no, no puedes hacer ese tipo de labor. Eso es como igual en los campamentos petroleros, mineros y campamentos donde está el tema de generación y transmisión de la energía, igual. Quienes hemos ido a hacer algún tipo de labor, como empresa contratista, subcontratista, lo que fuera, pasamos por un programa de entrenamiento, ¿no? El que le llaman ellos los cursos de inducción, donde al menos de todos los cursos de inducción, uno nomás puedes desaprobar. Si desapruebas más de uno, no puedes hacer ningún tipo de labor. Y tienes que esperar la siguiente programación del siguiente curso de inducción, que puede ser en un mes o puede ser inclusive hasta el próximo año. Entonces, como dice la segunda regla, prevenir cualquier posible realimentación. Entonces, cuando ya se haya desenergizado, se va a realizar el tema del bloqueo. Entonces, para esto se pone un candado, que es ese candado para este tipo de labores es una tarjeta, que ahí está, digamos, el nombre y la firma
del responsable, que en este caso es quien ha puesto el candado, y es el único que puede retirar el candado. No es que, mira, ¿sabes qué? Yo soy el ingeniero, soy tu jefe, yo lo saco. No, no, no. Un momentito. Yo puse el candado y yo soy el responsable. Y cuando termine de hacer la labor, yo y diga que ya no hay inseguridad, yo retiraré el candado. No usted. Verificar la ausencia de tensión y poner a tierra y en cortocircuito. El tema de la señalización también es importante. Y para esto también está dentro del marco de normas y estándares. ¿Qué tipo de señalización debes de poner? Dependiendo la labor, la atención, etcétera. ¿Ok? Luego hay el otro que es trabajo con tensión. Entonces, todos los que intervengan en este tipo de trabajos en tensión, vamos avanzando para ya ir terminando, deben estar adecuadamente entrenados en los métodos y procedimientos. Todo personal. El método de trabajo empleado y los equipos y materiales que se vayan a utilizar deben de asegurar, como dice, la protección y la seguridad al trabajador frente a un o el riesgo eléctrico. Todo equipamiento o material que se vaya a contemplar en las labores o trabajos se deben de elegir entre los concebidos para tal fin, o sea, para trabajar con tensión. Para esto, lógicamente, hay que tener en cuenta qué tipo de trabajo es lo que vamos a realizar, qué características o condiciones representan esa labor, qué tan riesgoso es. No se debe llevar ningún tipo de objeto que sea un medio, o sea, que para la conducción de la energía. Y esto me hace recordar, por ejemplo, y bueno, no le he puesto en la presentación, ¿no? Y que también encaja dentro de lo que, digamos, hasta cierto punto, dentro de lo que es el tema de seguridad eléctrica y también va por el tema de protección eléctrica. Y en el tema de seguridad eléctrica, ahora que veo esto, el número 4, por ejemplo, aquellas personas que van a hacer labores de campo y están en zonas donde hay descargas atmosféricas. Entonces, como una medida de prevención de un riesgo eléctrico, nada metálico debería descargar. Y ni siquiera, no solo metálico, ni siquiera tu celular. Porque digamos que eso a la larga es como si fuera un pararrayos. Entonces ahí hay un gran riesgo. Lógicamente que quienes somos especialistas en este tema, como mencionaron a la hora que me presentaron, yo soy especialista ¿no? en protección eléctrica o lo que llamamos sistema de protección integral, ¿no? Entonces, cuando sabemos cómo protegernos, cuando estamos en campo abierto, trabajando y hay descargas atmosféricas,
sea, nosotros vamos sin nada que sea un medio de atraer el rayo, ¿no? Pero a veces cuando ocurre la situación, ¿no? Y hasta que llegues al refugio hay una distancia, ¿no? Y a veces hay momentos que no nos ha alcanzado a llegar al refugio. A medio camino nos hemos quedado, entonces sabemos cómo proteger. La señalización en la zona de donde se vas a realizar tus trabajos y donde solo debe estar en esa área el personal que va a realizar sus trabajos. Todas las medidas preventivas para la realización de esos trabajos, ya sea al aire libre, lo que sea, ¿no? Y que tiene que tener o, o brindar todas las condiciones adecuadas. Dentro de normas de mantenimiento eléctrico, por ejemplo, tenemos antes de la operación, eh, a ver qué nos dice, son recomendadas para todas las personas que van a realizar trabajos directos con energía. eh, por ejemplo, a nivel de suelo, ubicarse sobre los elementos aislantes correspondientes, utilizar casco, pero casco para estos tipos de trabajos, ¿ok? Porque vas a trabajar con energía. Igual, el calzado también debe ser para esos tipos de trabajos y a la tensión con la que vas a trabajar. Los guantes que vayas a utilizar también a la tensión con la que vayas a trabajar. Y las herramientas deben ser adecuadas a la tensión con la que vas a trabajar. El desprendimiento de todo objeto metálico. Y a veces acá hay que hacer labor como el profesor, ¿no? En el colegio que revisa a los niñitos del nido o del kinder, igual. El líder, antes de que ingrese, debería revisar. Cada vez uno dirá, oye, dice, ya son mayorcitos, ya saben lo que hacen. No, para eso eres el líder. No solo el jefe. Jefe, como me decían a mí, jefe puede ser cualquiera, pero líder no. Porque el líder, antes de preocuparse por él, se preocupa por su gente. Primero es su gente, después es él. Ese es un líder. Entonces, acá el líder tiene que a veces revisar. A ver, muchachos, los bolsillos afuera. No hay nada metálico, listo. Porque a veces suele pasar, no es que ese personal, digamos, quiera llevar la contra, sino que a veces en el momento que se están cambiando y a veces por, digamos, llamémoslo por inercia, te metes a veces el reloj o te metes tu llave, ¿no? Como diría, sin querer queriendo eso, y no te das cuenta. O a veces el anillo, no se pierde el anillo y mañana me van a hacer, o esta noche voy a dormir en el sofá, ¿no? Entonces dice, "Ay, por casualidad mejor lo llevo, pero no, para eso se deja y debería haber un casillero adecuado, ¿no? O un lugar seguro donde se pueden dejar todas estas nuestras cosas personales con toda la seguridad. Y usar todos los elementos adecuados, acorde para este tipo de labores, ¿no? Eh, y durante la operación, ¿qué cosas se deben hacer? Seguir todas las indicaciones por tu líder, por los proveedores, fabricantes de equipamientos, herramientas o lo que vas a utilizar durante la operación. Abrir los circuitos con el fin de aislar todas las fuentes de tensión que puedan alimentar la instalación a la que vas a trabajar.
bloquear todos los equipos de corte en posición de apertura. Verificar la ausencia de tensión, el tema de la puesta a tierra, no olvidarte, ¿ok? Porque en muchos casos vas a hacer trabajos de campo y entonces necesitas el tema de puesta a tierra, pero ahí vas a tener que trabajar con el tema de la tierra temporal, porque ahí no encuentras una puesta a tierra diseñada e implementada como debería ser. Entonces necesitas, para protegerte, el tema de la puesta a tierra, entonces con puesta a tierra temporal. Y tu zona de trabajo debe estar delimitada. Posterior a la operación, ya terminaste el trabajo, ahora la seguridad terminó. No, la seguridad sigue. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? A todo el personal se va a reunir. ¿Para qué? Para decir, se va a hacer la reposición de la atención, si es que amerita, pero todos deben estar enterados. Bueno, verificar que no hayas dejado herramientas o otro elemento o medios que realmente no deberían estar ahí. Porque tal vez mañana que vienes a hacer, realmente a seguir tus labores, eso puede ser un riesgo. ¿No? Retirar la señalización porque ya terminamos por hoy el trabajo, o a veces hay casos en que sí se queda, ¿no? Dependiendo si hay una exposición ahí de la energía, lógicamente con todas las medidas de seguridad, pero nadie debería ingresar a ese lugar. Entonces, la señalización se puede quedar, pero si no hay el riesgo, entonces lo retiro. ¿Ok? Entonces, son más o menos algunos puntos de la experiencia de haber navegado, por decirlo así, por estos tipos de sites, ¿no? Por ejemplo, y esto que hemos visto en esta hora y media casi, eh, en otros sites como los de telecomunicaciones, todos estos fundamentos se aplican, solo que le damos, digamos, otras rutas de cómo aplicarlo. Y como digo, esto lo manejamos también en el tema de los data centers en los sites de telecomunicaciones. Bueno, señores, espero de que les haya servido la presentación, siempre recordando un poco los conocimientos y ampliarlos también, ¿no? Nuevamente agradecer al capítulo de Ingeniería Electrónica por la invitación en participar en este webinar. Y bueno, no sé, dispuesto aquí si es que hay algunas preguntas. Bueno, muchas gracias, muy agradecido por tu eh, excelente exposición. Tenemos algunas preguntas de unos colegas. Dice, ¿me permites un ratito? Nos dice Orlando Cacha, Mani, nos dice, ¿cuál es el criterio para la ubicación de tableros eléctricos? ¿No me escuchas? Sí, claro, creo. ¿No me escuchas? Hola, No, Carlos, ¿puedes escuchar? dice que no me Sí, sí te escucha. puedo escuchar. ¿Me podrías repetir la pregunta? Ya, sí, aquí nos dice, y se me fue. A ver,
Aquí está. Orlando Guamán nos dice, ¿cuál es el criterio para la ubicación de los tableros eléctricos? Lógicamente el tema del criterio va por cumplimiento de las normas y estándares, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las normas y estándares? Los tableros eléctricos deben estar ubicados en lugares visibles, ¿ok? En Bien, un lugar visible y accesible, no como lo que, como mostramos en una de las láminas que estaba escondido dentro de un ropero, ¿no? O un armario, ¿no? Debe estar en un lugar visible y accesible. bien. Nos dicen también, ¿qué materiales puedo utilizar para garantizar la seguridad eléctrica en las instalaciones? Materiales, si nos estamos refiriendo, por ejemplo, el tema de los cables que vengan de buena procedencia, ¿no? O sea, de fabricantes constituidos legalmente, donde estos tipos de cables, por ejemplo, tengan fichas técnicas, ¿no? Y todo lo que necesitamos y que deben estar enmarcados dentro de lo que dicen el código, las normas de seguridad, el reglamento de conductores, y lo mismo con el tema de otros insumos o materiales para la instalación, ¿no? Los tomacorrientes, eh, los, las llaves térmicas, diferenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Que tengan la garantía. Bien. No usar Jorge materiales, Basalar nos pues, dice, de mala procedencia. sí, Jorge Basalar nos dice, ¿cada cuánto tiempo debo realizar evaluaciones periódicas? A ver, no hay una norma específica que te diga el tiempo que vas a usar o que debes hacer el mantenimiento, aunque mostré una norma de certificación y mantenimiento, pero eso va a ser a veces un poco relativo. Va a depender, así como en el tema de los data centers, digamos, va a depender en ciertos factores el lugar donde está ubicado el data center. Yo diría que por ahí también va el camino, porque, por ejemplo, en una industria que está en ATE, ¿no? El mantenimiento lo puedes hacer una vez al año o de repente año y medio. Pero si tú tienes, por ejemplo, en el caso de las minerías, en el caso de minería o empresa o otro tipo de campamentos como petroleros o las mismas empresas eléctricas, el mantenimiento que tienes que hacer a veces no es un año, a veces se hacen dos mantenimientos al año, son semestrales. Y eso por el tema de que hay otras condiciones que influyen en cuanto al tema del deterioro de estos tipos de instalaciones, ¿no? Como el caso de el clima, ¿no? En el caso de las mineras o los campamentos petroleros o similares, ¿no? Lo mismo que puede suceder con las operadoras de telecomunicaciones, las cuales tienen sus sites de telecomunicaciones rurales. Influyen mucho estos tipos de factores en que te lleve a que tengas que hacer el mantenimiento dos veces al año, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la puesta a tierra, que es parte de la instalación eléctrica, como medida de seguridad y como medida de protección. Por ejemplo, en este tipo de instalaciones, como los sites rurales o ¿no? de los operadores de telecomunicaciones o los temas mineros o campamentos petroleros, tienes que hacerle dos veces al año, que normalmente se hace en épocas de lluvia y en épocas de sequía, porque el comportamiento es distinto y en épocas de sequía, por ejemplo, en el tema de la puesta a tierra, el valor de la resistencia o impedancia comienza a subir y cosas así. Sí, te escucho, Jorge. Bien, bien, bueno, muchas gracias entonces, Carlos, por tu brillante exposición. Y recordamos a nuestros colegas en el chat de la sesión se encuentra la forma como registrar la asistencia a través del formulario, está también los costos del certificado, aquellos que estén interesados, la forma de pago también, y llenen correctamente pues, los datos que se solicitan. Muy bien, muchas gracias por todos, muchas gracias por todo, Carlos, y muchas gracias a todos ustedes por haber participado pues, en este webinar. ¿Una cosita más, Carlos?
No, nuevamente el agradecimiento a ustedes por la invitación y bueno, a los participantes por darse un tiempito en estar en este webinar, ¿no? Bueno, muy buena noche Bueno, por mi parte, ¿no? muchas gracias Ingeniero, por todo. Buenas noches con todos. Dime, Winston. quisiera resaltar algo. Hay algunos participantes que están preguntando sobre la ficha, ¿no? La ficha la pueden descargar en el formulario de asistencia, está el link de la ficha para que puedan descargarla, la llenen con sus datos, cancelen el certificado y envíen al correo que también está ahí anexado dentro de la ficha. A ese correo envían la ficha, envían el comprobante y ya se les estará respondiendo con la recepción, ¿no? No olvidar que para los que deseen el certificado, por favor, tienen que registrarse sí o sí. Se está dejando el link de asistencia, porque es requisito indispensable, ¿no? Para el certificado. Bueno, eso sería todo de mi parte. Agradecer igual al ingeniero, al especialista Carlos Díaz por esta excelente exposición y una vez más también al ingeniero Jorge López, directivo de nuestro capítulo de Ingeniería Electrónica. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Winston. Muchas gracias, Gracias, Carlos. buenas Muchas gracias, noches. estimado. Hasta luego. Hasta Hasta la luego. próxima. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.